Bueno, estoy charlando con Noemí Cruz. Noemí es una de las expertas más grandes que tiene Greenpeace en América Latina del tema bosques. Es una experta en el tema, nos conocemos hace mucho y bueno, quería charlar con ella, sobre todo comenzar con la situación de los bosques en Argentina y qué pasó con los bosques nativos durante esta cuarentena que viene ya de un par de meses. Bueno, ¿qué tal, Hernán? Qué gusto poder conversar con vos en este momento, eh, tenerte cerca y poder contarte. Bueno, en el tiempo de cuarentena, nuestros bosques nativos han continuado estando a merced de las topadoras. Lamentablemente, la deforestación no se ha detenido. Si bien estaba permitido el aprovechamiento forestal, es decir, la tala selectiva, por ejemplo, no estaba permitido el cadeneo, el avance que destruye totalmente el bosque. Y Noemí, eso ha sucedido. contale a los que no saben qué es el cadeneo, porque por ahí nosotros lo vimos, estuvimos, bueno, vos estás todo el tiempo en el bosque, pero los que viven en las ciudades no saben lo que es el cadeneo. Bueno, lo que llamamos cadeneo es cuando dos topadoras se amarran una gran cadena, una gigantesca y pesada cadena entre las dos y arrasan el monte nativo. Para esto, previamente abren como unos caminos, lo que acá se denomina, sí, bueno, son como caminos, unas cuadrículas que hacen en el monte, y a partir de esos caminos las topadoras avanzan con las cadenas. Voltean todo lo que está a su paso. Algunos árboles se resisten, pero en general son quebrados, a veces quedan las raíces de los árboles grandes todavía ahí, pero no se salva nada, no se salva nada. Lamentablemente hay animales que caen también. Hace poco unos periodistas habían ido a filmar acá al norte de Salta y contaban cómo un grupo de pecaríes de chancho del monte huyó y que algunos quedaron atrapados ahí por la cadena y vieron, digamos, con sus propios ojos un crimen ambiental muy triste. Y esto es triste, digamos, no solo el bosque es árboles, no solo son animales, que están muchos en extinción, como son los de acá de la zona chaqueña, sino que también se destruye el lugar de vida de los pueblos indígenas, de los campesinos, y eso, digamos, es lo más grave, ¿no? Lo más triste, porque estamos viéndolo ahora con la pandemia. En muchos lugares del país está sucediendo esta destrucción, con el agravante de que esas comunidades no pueden salir a hacerle frente, no pueden salir a poner el cuerpo, a defender, y si a veces salen son, por supuesto, amenazados, apresados, detenidos. Así que en este tiempo de pandemia al bosque le está yendo peor todavía que en otros momentos. ¿Y ustedes estiman durante la pandemia cuántas hectáreas más o menos fueron desmontadas? Y en estos 2 meses y medio casi, eh, más de 15.000 hectáreas. 15.000 hectáreas, solo te hablo de 4 provincias que son donde hacemos el monitoreo satelital: Formosa, Chaco, Santiago y Salta. En estas 4 provincias se arrasó con más de 15.000 hectáreas, eh, y eso es un constante. Hoy en día están sucediendo todavía desmontes, están sucediendo actividades eh, en tierras indígenas. Esta mañana justo hablaba con gente de la zona de Cuchuy, que hay máquinas trabajando allí, y en algunas provincias como Salta no se hace nada para, digamos, ni siquiera para hacer cumplir las restricciones de la cuarentena, ¿no? En otras provincias como Chaco sí se hizo mayor control y de alguna manera, digamos, se detuvo algunos desmontes, pero acá en la provincia de Salta, lamentablemente, el ministro salió a decir que no va a actuar la provincia y que eso le correspondía a la justicia, lo cual por supuesto no es así, porque es la provincia es, digamos, la autoridad de aplicación, ¿no? En este caso, de todas las leyes que se están violentando y de hacer cumplir los decretos nacionales vigentes durante la pandemia. Y vos contabas, bueno, la situación difícil que están pasando las comunidades que viven en el bosque, ¿no? ¿Cómo se agravó esta situación durante esta cuarentena, ¿no? Que ya sabemos que es difícil, pero ¿qué otros impactos tuvo para las comunidades?
de estas provincias, bueno, de todas las provincias en donde se están produciendo los desmontes. Algo que se pudo observar es el aumento de la violencia hacia las comunidades. La violencia de parte de los terratenientes, de parte de la policía también. Las policías provinciales han estado actuando de manera muy violenta, avasallando todos los derechos, aprovechándose, digamos, de la vulnerabilidad en la cual viven estas comunidades. En el caso de la provincia de Salta, justo ayer salió un informe que hicieron entre 10 universidades en las cuales participa la Universidad de Salta, y ahí se menciona todos los impactos que tienen las comunidades indígenas a partir de este tiempo de cuarentena, y uno de ellos en Salta, muy grave, tiene que ver con la base ya que tenían las comunidades de emergencia sociosanitaria, como se denominaba cuando se supo que acá los wichí estaban padeciendo hambre y muriendo sus niños por desnutrición. Había ya un estado de emergencia y se habían destinado algún tipo de obras, como por ejemplo proveerles agua, construirles pozos. Todo eso se vio detenido por esta situación crítica. Entonces las comunidades ahora muchas están dependiendo de, por ejemplo, de que el ejército les acerque agua, teniendo también sus problemas en algunos lugares por esta falta de agua, por supuesto. Y se ve con muchísima preocupación que llegue el virus a ingresar a las comunidades, sobre todo en la zona de Santa Victoria, por ejemplo, que concentra muchísimas comunidades indígenas. La cercanía con Bolivia, en Bolivia en algunas zonas ya es comunitario la circulación del virus, entonces es probable que de un momento a otro ingrese el virus por esa zona, y en ese caso sería catastrófico para las comunidades. En primer lugar, porque no tienen agua. En segundo lugar, como decías, tienen una base ya de malnutrición que los expone mucho más a este tipo de virus. Claro. Y con respecto a quiénes son, además de los responsables políticos, ¿cuáles son los empresarios? ¿Tienen detectado algunos de estos empresarios que son los que están desmontando en sus fincas? ¿Algunos están detectados o son personas que todavía no saben quiénes son? Y en algunos casos son personas muy conocidas, como bueno, los que nosotros denunciamos en esa lista de los 300, son más de 300, claro. En este momento te podría decir que quienes están realizando actividades de desmonte ahora, actualmente, por ejemplo, Finca Cuchuy, es de la empresa de Brown Peña. Ellos están haciendo actividades de acordonamiento en territorio wichí, y hay 4 máquinas ahora trabajando allí. Otros lugares de desmonte que continúan acá son zonas que han sido, que digamos que eran para ser protegidas de acuerdo a la ley y que han sido recategorizadas y que continúan sus actividades. En el caso de la provincia de Chaco hay otras recategorizaciones también por artilugios administrativos que se han efectuado, y sí, digamos, en algunos casos son conocidos y en otros casos no tanto. En el caso de la provincia de Salta también te puedo mencionar a Brito, que estuvo haciendo actividades durante este tiempo. Y hay muchos casos, muchos casos. Habría que analizar justo ahora esta semana, por ejemplo, cuáles están en actividad. Lo que te puedo nombrar es de la finca Cuchuy, y hay otras tantas. Vos estuviste muchas veces, tuviste la experiencia de estar en un desmonte, ¿no? Cuando pasa eso, ¿no? Que ves cuando están destruyendo todo el monte con las cadenas, esas cadenas de barco que arrasan con todo. ¿Qué se siente cuando estás en un desmonte? Que muchas veces también vemos que les prenden fuego a esas cortinas. ¿Qué sentiste las veces que estuviste ahí? Y muchas veces se siente impotencia, pero en general nosotros vamos con mucha decisión, vamos a detener el desmonte. Casi siempre vamos a hacer eso y a documentar.
una de nuestras misiones principales, digamos, es esta, mostrar, testificar la destrucción del monte y detenerlo. Entonces, nosotros vamos como uno más, como un campesino más, como un indígena más, a salvar este monte, y muchas veces logramos detener las topadoras, y a veces no, a veces, digamos, nos pasan por encima, pero creo que la impotencia se siente muy fuertemente en los casos de que vemos que no se puede detener las máquinas, o que se detienen un par de días y que luego continúan su tarea criminal. La impotencia se siente, pero no perdemos, digamos, la fortaleza de seguir mostrando estos crímenes, seguir exponiendo a los responsables, eh, y seguir acompañando a las comunidades que aún habitan el monte y que dependen del monte para poder vivir y resisten allí. Así que mientras nosotros podamos hacerlo, vamos a seguir exponiendo y deteniendo desmontes. Es una situación muy reconfortante cuando logramos salvar una porción de monte, cuando logramos que una comunidad continúe en su lugar, con sus recursos y con su espiritualidad allí. Y eso es lo que tal vez nos da mayor esperanza y lo que más cuenta para poder seguir trabajando, ¿no? Porque ver todos los días, recibir continuamente pedidos de auxilio de todas partes, es bien difícil. Así que hay que fortalecerse de las situaciones, digamos, en las cuales le ganamos al desmonte, y en las situaciones en las que logramos presionar a los gobiernos o a los empresarios para que pueda el monte seguir en pie. Es para nosotros muy importante contar con la alianza de los campesinos y de los indígenas, porque sin ellos, digamos, el monte no sería lo mismo, no es lo mismo conservar un monte para quien lo cuida, lo disfruta y quien puede darle una sostenibilidad a largo plazo, que el bosque de por sí solo, ¿no? Así que cuando nosotros salvamos un bosque, sabemos quién vive ahí, conocemos la cara, el nombre de quien vive ahí, y entonces eso nos alienta mucho más. ¿Cómo ves este movimiento que se está dando en todo el mundo en contra del racismo, la discriminación, y viendo que también en Argentina por ahí hay gente que obviamente se suma a esto que se inició con la muerte de George Floyd en Estados Unidos, y que por ahí no tiene en cuenta el racismo y la discriminación que por ahí sufren estas comunidades que vos mencionabas, ¿no? Que bueno, que conocemos casos todo el tiempo, ¿no? De violencia, discriminación en los servicios sanitarios, la discriminación de la misma policía hacia esas comunidades. ¿Crees que puede llegar a tener también un impacto sobre cómo los argentinos se relacionan con estos temas de discriminación y de violencia hacia estas comunidades? Bueno, este movimiento es muy importante a nivel global. Acá en Argentina, lamentablemente, hay bastante hipocresía respecto a esto. Eh, Existe mucho racismo y mucha discriminación, no solo en cuanto a las comunidades indígenas, sino a cualquier persona que tenga un color de piel más oscura o que venga de algún país diferente. Existe una discriminación naturalizada acá. Esto tiene que cambiar, entonces todos los movimientos influyen globalmente, y creo que se sume la gente a repudiar un asesinato como fue este último. Es importante no quedarse callado y repudiar la violencia en todas sus formas, ¿no? No solo hacia grupos, sino, no solo hacia grupos como en este caso las comunidades afroamericanas o nativas indígenas, sino también otro tipo de diversidades que existen, en las cuales son fruto de, digamos, de la globalidad, y que todos debemos respetar, y que no... Acá en el norte, por ejemplo, hay muchísima discriminación, y tiene que ver con un arraigo, lo que se llama acá cultural, pero en realidad no es cultural,
pero lamentablemente acá en el norte puedo decir que hay muchísima discriminación hacia los indígenas, hacia los bolivianos, eh, y a muchas otras minorías que hay. ¿Y crees que esta situación de pandemia que tuvimos que vivir todos, en donde tuvimos que estar encerrados durante mucho tiempo, puede tener un impacto de cómo vemos la relación con el ambiente? Porque para muchos implicó esto, ¿no? De quedar desconectado de la naturaleza, sobre todo en las grandes ciudades, y eso puede llegar a tener un impacto, bueno, nada, conociendo la experiencia que vos tenés de tantos años en Greenpeace. La esperanza, por supuesto, y la expectativa de que mejoren, que el hecho de haber vivido en carne propia los impactos y poder haber vivenciado cómo el aire se limpia, cómo la naturaleza de alguna manera regresa a ocupar lugares que antes no ocupaba debido, digamos, a la contaminación y a las poblaciones. Eh, Creo que nos hace reflexionar, sobre todo teniendo en cuenta que este virus proviene de la alteración que se hizo hacia la naturaleza, ¿no es cierto? Es una enfermedad zoonótica y creo que eso tiene que hacernos reflexionar de cambiar todo el modelo que tenemos como normal, y cuando hablamos de nueva normalidad, como se dice ahora, volver a la nueva normalidad, nuestra nueva normalidad no sea la que tenemos hasta ahora, sino que sea tener una armonía mayor, y esto no se dice solamente en palabras, sino que tiene que traducirse en políticas, en cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con la producción de alimentos y con un sinnúmero de factores que tienen que ir en concordancia con el respeto a la naturaleza. De otra manera, podemos ver comprometida nuestra supervivencia como especie, eso ya está visto, que de un plumazo se puede terminar la especie, y en gran parte vamos a ser responsables porque los imprevistos y el desequilibrio la mayor parte de las veces son producto de la actividad humana. Así que esperamos que la nueva normalidad sea para mejor, que sea este un tiempo de reflexión y que quienes deben asumir políticas reales lo hagan con convencimiento y que no sean solo palabras. Mira, y para terminar, yo sé que vos tenés muchísima experiencia en Greenpeace, muchísimos años recorriendo bosques de todo el país, y tenés muchísimas historias, varias las hemos charlado muchas veces, pero de toda tu experiencia como activista, como especialista en bosques, ¿cuál es la historia que a vos más que has vivido y que más te impulsa a seguir adelante, porque fue algo muy positivo o porque fue alguna cosa negativa que te sigue empujando a poder cambiarlo, ¿no? ¿Cuál es esa historia que a vos te impulsa a seguir trabajando por esto, ¿no? Por la defensa del ambiente? Bueno, una de las historias tiene que ver con la Reserva de Pizarro. La Reserva de Pizarro es una zona de bosque acá en la provincia de Salta que nosotros logramos salvar de las topadoras cuando ya había muchísimos intereses empresariales, gubernamentales. Y hoy en día cada tanto recibo noticias de ellos, que tienen agua, que tienen escuela, que están las mujeres aprendiendo a escribir, a leer. Eso me reconforta mucho y veo que es posible eh, salvar el monte y que el monte continúe en pie con la gente. Y ese es un ejemplo, ¿no? De una historia que tuvo final feliz. Y por supuesto hay muchas historias más, que cuando pudimos detener desalojos, que cuando pudimos detener las topadoras en la puerta de algunos ranchos, y saber que ahora esa gente sigue resistiendo, que se ha organizado, muchos han salvado sus territorios para siempre ya, y eso es importante. Eh, Creo que Pizarro es una historia que siempre va a estar dentro de mí, y es una historia que la puedo seguir viendo y viendo cómo progresa, cómo avanza esa comunidad en un mar de soja, podríamos decir, ¿no? Porque todo su alrededor ya ha sido transformado,
pero ese bosque con los wichí todavía existe y esperamos siga existiendo por mucho tiempo, para siempre. Bueno, Noemí, muchísimas gracias por tu tiempo. Sos una de las personas que más admiro tantos años también de haber compartido estas campañas, creo que fue el 2004, cuando empezamos con Pizarro, hasta que se terminó haciendo reserva y desde ahí que nos conocemos. Admiro mucho el trabajo que haces y el compromiso y sé lo que te motiva estar ahí el día a día, que no es fácil, y también trabajar en esa zona, que tampoco es muy fácil a veces porque los gobiernos locales no siempre colaboran y muchas veces aprietan a los activistas, ¿no? Sabemos todas las cosas que pasan todos los compañeros que están allá, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y bueno, a seguir adelante. Bueno, gracias a vos, Hernán, y nos continuaremos comunicando. Así es.